equipo o se enviaba individual? No, no, es uno por equipo. Es uno por equipo. Bueno, más bien, son los dos por equipo. Bien, creo que ya estamos 24, así que, a ver, adelante. Ya pueden comenzar. Bueno, buenas noches, compañeros profesor. Vamos a empezar con el tema del equipo 7, que es pultrusión. Y el equipo está conformado por Castañeda Torres, Luis Fernando, Chagoya Ayala, Jesús Isaí, y yo, Carrillo Cruz, Jesús Sala. Bueno, ¿qué es este proceso? La pultrusión es un proceso de fabricación de estructuras de materiales compuestos automático, continuo y muy versátil, con el que se obtienen perfiles de sección constante. Bueno, este proceso puede ser comparado con la extrusión convencional, pero en la extrusión, en vez de, lo que sucede ahí es que empujas el material hacia el molde, y en este se jala, por eso es de pull del inglés, por eso pultrusión. Bueno, y esto tiene unas ventajas, que puede evitar roturas y desalineamiento en las fibras. Bueno, aquí tenemos una imagen, es la figura 1. Aquí, a grosso modo, trato de explicar lo que viene siendo el proceso, que tiene, bueno, primero tiene las fibras, que son los refuerzos, que estas se introducen ya sea por laminados o demás. Bueno, esto se van a explicar ahorita mi compañero, pero bueno, pasa por aquí, se baña en resina, que es la matriz. Después pasa por un primer molde que le da la forma, y un segundo molde en el que se le proporciona calor, entonces se polimeriza la resina y es una reacción exotérmica. Y por último tiene un dispositivo que lo está jalando, y por último una cortadora que define la longitud de las partes. Ahorita se va a explicar con más detalle. Bueno, primero, ventajas y desventajas de este proceso. Bueno, en las ventajas tenemos algunas que son inherentes al proceso, como podemos tener cualquier longitud de perfil que sea transportable. Esto puede ser como los núcleos de las fibras ópticas, que pueden ser hasta de 2.2 kilómetros. Tenemos también que podemos hacer cualquier forma compleja de sección, ya que el molde pues no tiene limitaciones. También se pueden obtener paredes con diferentes espesores, aunque las de espesor constante son más fáciles. Una amplia gama de refuerzos y preformas, como una amplia gama de resinas, tanto termoestables como termoplásticas. Ahorita vamos a ver este tipo de materiales. Una amplia gama de formas con costes de operación bajos, y el acabado de piezas fabricadas es de muy alta calidad. Bueno, de alta calidad. Y en las principales desventajas tenemos que tiene una alta dificultad para fabricar estructuras que no sean unidimensionales. También tiene imposibilidad de orientar las fibras en ángulos óptimos. También tenemos la necesidad de un molde de altas prestaciones con acabado muy fino, para no impedir el avance de la pieza en el proceso. También tenemos la velocidad del proceso es relativamente lenta, ya que tenemos que esperar a que ocurra la reacción exotérmica. Otra desventaja es que, debido al acabado tan fino de las piezas fabricadas mediante este proceso, se suelen dar problemas de adhesión cuando es necesario unir piezas mediante uniones adhesivas. Y por último, tenemos que en perfiles de pultrusión altamente unidireccionales no es posible utilizar uniones mecánicas con altos requerimientos estructurales. Bueno, para las materias primas básicas en este proceso, este proceso, como ya habíamos mencionado, tiene una amplia gama de materiales que se pueden usar. Primero vamos con las materias primas del refuerzo. Pueden ser fibras de vidrio, por ejemplo, la fibra de vidrio E. Esta tiene una resistencia última máxima de 3.45 megapascales, un módulo elástico
pico de 70 gigapascales, elongaciones máximas de rotura. No, no es 3.45, son 3.550 megapascales, ¿no? Así estaba en el libro, bueno, ahorita lo rectifico, pero sí, 3.400 megapascales. Y la elongación máxima de rotura está entre un 3 y un 4%. Y tenemos también la fibra de vidrio tiene una mayor resistencia de 4.600 megapascales y un módulo elástico mayor. Bueno, aquí en la imagen podemos ver hilo cortado de fibra de vidrio tipo E. Bueno, también se puede utilizar fibras de carbono. Esta tiene resistencias últimas que varían entre los 2.050 y los 5.500 megapascales. Módulos de rigidez que oscilan entre 210 y 830 gigapascales. Las elongaciones de la rotura van del 0.5 al 1.5%, lo cual es menor que la de vidrio. Pero tiene otras propiedades que lo pueden hacer factible dependiendo de lo que queramos aplicar, como alta conductividad eléctrica, coeficientes de expansión térmica muy pequeños e incluso negativos, alta lubricación y baja densidad. Bueno, también otro tipo que se puede usar es la aramida. Estas son fibras orgánicas de alto módulo. Cuando necesitamos una alta rigidez y resistencia específicas, estas pues, pueden ser convenientes, ya que tienen una baja densidad de aproximado de 0.45 gramos por centímetro cúbico. La resistencia última de estas fibras es de 2.750 megapascales. Los módulos de rigidez están en 130 gigapascales y las elongaciones últimas superiores al 4%. Estas tienen mayores elongaciones que las dos pasadas. Bueno, como vimos, el material se debe introducir puede ser en Robin, en MED o demás. Bueno, tenemos los Robins. Los Robins se manejan con ciertas nomenclaturas. Por ejemplo, la fibra de vidrio se le designan a los Robin por el número de gramos entre kilómetro, que se les llama TEX, que pesa el hilo. Las más habituales varían entre 1.100 a 4.800 TEX. Los Robins de fibra de carbono proveen tamaños que dependen del número de filamentos por mecha, siendo los más usuales 3.000, 6.000 y 12.000 filamentos. Bueno, aquí podemos ver que estos son los Robins. Prácticamente son fibras entretejidas del material. Como aquí está la de fibra de vidrio a la izquierda y a la derecha de fibra de carbono. Bueno, aquí existen robins denominados spoon robin o robin con bucle que se usan para rellenar ángulos o mejorar propiedades mecánicas transversales del producto. También, como vimos al principio de la figura, había como unos rollos, porque también puede ser mat de hilos continuos, que son estos que se ven aquí en la imagen de la derecha. Bueno, esos no son continuos, esos son de fibras omnidireccionales. Dimensionales. Okay, sí, okay. esa es la colchoneta, ¿no? Ok. Bueno, aquí entonces, como dice la definición, este refuerzo tiene fibras orientadas aleatoriamente en un plano. En el lado izquierdo tenemos el tejido biaxial, en este caso es de fibra de vidrio también, y este se puede usar cuando se requiere obtener material con contenidos de volumen en fibra análogos, en dirección longitudinal y transversal. Se puede recurrir a refuerzos de este tipo. También los podemos tener como tejidos multiaxiales, que habitualmente son cuasi isótropos y proveen al material de unas propiedades mecánicas isótropas, además de asegurar la estabilidad del tejido durante el proceso de fabricación. También podemos tener los laminados biaxiales, son como los tejidos biaxial, solo que están cosidos a lo largo del espesor. Y por último, el velo de superficie. Este es similar a los mats, solo que tienen gramajes y contenidos en refuerzos muy inferiores. Bueno, ahora con las resinas. Bueno, las resinas se ocupan, como ya sabemos, para la matriz y la elección de una matriz adecuada para el material y de una formulación adecuada de la misma es esencial, pues
hay una serie de propiedades del material que dependen únicamente de la resina, como estas pueden ser el comportamiento a altas temperaturas, la resistencia a la corrosión, las propiedades dieléctricas, la conductividad térmica. Bueno, tenemos en primer lugar las resinas de poliéster insaturadas. Con estas tipos de resina, independientemente de los aditivos que se le añadan, te proporcionan buena resistencia a la corrosión en la mayoría de los medios, un alto nivel de contracción en el proceso de curado, la temperatura de transición vítrea oscila entre 80 y 120 grados Celsius, la propiedad eléctrica de poliéster lo hacen adecuado para su uso como aislante en líneas eléctricas de alta tensión. Tenemos una foto de una forma de transporte comercial de este tipo de resina. Bueno, también tenemos las resinas de vinilester. Estas resinas se usan cuando se necesita alta resistencia a la corrosión o bien un comportamiento idóneo a altas temperaturas. Pero este tipo de resina implica un costo mayor que la poliéster, hasta un 75% puede ser más cara. Y la necesidad de usar velocidades de pultrusión inferiores, ya que para que se realice la reacción exotérmica se necesita más tiempo que en la poliéster. Y por último tenemos las resinas de epoxi. Con estas resinas se usan cuando se requieren altas propiedades físicas y mecánicas, que se pueden emplear como para elementos estructurales. Además presentan excelentes propiedades eléctricas y anticorrosivas. Las resinas epoxi incluyen altos costos al producto terminado, tanto como al material como de proceso. Esto puede llegar a ser de 3 a 6 veces superior a las resinas del poliéster. Bueno, los dejo con mi compañero, que les va a explicar el proceso. Buenas noches, compañeros y profesor. ¿Sí me escuchan? Sí, escuchamos. Ok. Bueno, pues a grandes rasgos, el proceso de pultrusión puede dividirse en 6 fases. La primera fase es la alimentación del material, donde tenemos cantres que están ahí. Bueno, en la imagen de abajo se pone como filamentos continuos o tela de fieltro. Estos cantres contienen bobinas que van a tener refuerzo. Pueden ser fibras, pueden ser mat, pueden ser velos, como ya mencionaba mi compañero. Y estas bobinas van a estar colocadas ya sea de forma vertical o horizontal. Eso lo vamos a ver un poco más a detalle más adelante. Y bueno, esta primera fase simplemente otorga o dosifica, por así decirlo, el material que se va a estar utilizando. Este material que va avanzando, ya como mencionaba previamente, este sistema funciona por medio de tirar del material, entra en un baño de resina. En este punto, el material se baña completamente con resina líquida. Puede ser directamente hundirlo en una tina llena de este material, o bien puede ser con inyectores. Hay algunas placas o rodillos que permiten que este material se impregne bien de la resina, pero que tampoco tenga excesos. Posteriormente, y a la par con este retirado de resina, está el preformado. Aquí lo único que se hace es que se va dando forma al material para que adquiera, que sea parecida a la que se busca al final. En esta fase se utilizan placas que tienen perforaciones o hay rodillos que van, no sé, dando formas circulares, por ejemplo, si queremos tubos. Incluso se pueden hacer incluso para perfiles alares, y únicamente va dando como una forma previa de lo que necesitamos. Posteriormente, una vez que ya se tiene esa forma generada, el material entra directamente en el molde. Ya en el molde, las temperaturas se elevan hasta en un rango como de 100 a 150 grados Celsius. Empieza todo el proceso, toda la reacción de polimerización. Y entonces ahora sí se genera el material como tal. Posteriormente, se realiza el enfriamiento. Para esto hay una distancia de 3 metros, me parece. 3 metros entre la salida del molde y la sierra de corte. Esta distancia de 3 metros es justo para que la polimerización se termine de hacer de forma correcta.
En este punto hay sistemas de enfriamiento, pues bueno, puede haber sistemas de enfriamiento o puede ser un enfriamiento natural. Cuando es enfriamiento forzado puede ser por aire o puede ser con agua. Y finalmente, en esta fase media, entre el enfriamiento y el corte, van a estar las máquinas de tirado, que les voy a explicar más adelante. Y es justo de ahí de donde viene el nombre de este proceso, ya lo comentaba mi compañero. El nombre en inglés se llama pultrusion. Pull viene justo de jalar, de tirar. Y justo esas máquinas son las que lo logran. Y finalmente viene la fase de corte, donde simplemente con sierras, puede ser manuales, neumáticas o automáticas, se logra, se corta el material ya para hacerlo más manejable. La siguiente, por favor. Bueno, ya mencionaba previamente que la primera fase, que es la limitación del material, se da a partir de estos cantres, que son estos como, vamos a llamarles estantes, más o menos, donde se tienen estas bobinas. Ya decíamos que se pueden colocar de forma vertical o horizontal, dependiendo del tipo de material que tengamos. Este, por lo general, estas bobinas tienen rodamientos con tubos soportes. Pueden ser opcionales, por lo general se busca que los tengan porque de no tenerlos, el material puede ir sufriendo torcimiento a la hora de irse desplazando y eso puede generar fallas o no dar las propiedades que se buscan inicialmente. Entonces estos rodamentos lo que hacen es que permiten que esa rotación no sea tan rápida y bueno, que no esté dando más material del que deba, pero que pueda estar sometida a una tensión suficiente como para que las propiedades pues, sean las adecuadas. Decíamos que hay unas guías cerámicas, que son placas perforadas. Estas pueden ya también formar parte del proceso que decíamos previamente del preconformado, o pueden ser simplemente como guías. Esto lo que va a permitir es que no se estén amontonando todas las fibras en un solo lado, porque al final esto puede terminar provocando ruptura en el material o a lo mejor una mala distribución del mismo material. La siguiente, por favor. Bueno, decíamos, tenemos sistemas de impregnación y el preconformado. El que ya decíamos inicialmente es el tanque o el baño, que es ideal para fibras. Podemos ver en la imagen de arriba. Es justamente como una tina donde está la resina ahí estática. Hay un par de rodillos en la parte inferior que van a estar dirigiendo justo las fibras. En este punto incluso se presenta un poco más de tensión y en consecuencia absorbe más el material. Igual existen lo que son las paredes de inyección, que es ideal como para bandas y refuerzos verticales o perfiles huecos. Conseguí por ahí una imagen, pero no alcancé a ponerla aquí en la presentación. Sin embargo, en la imagen de abajo tenemos SMAT, me parece. Y ahí lo que se hace es que hay una serie de mangueras que van arrojando justamente esta resina. Esto mismo se hace cuando estos mats no van horizontales, sino que van verticales. Ahí quiero mencionar algo. Cuando se hace este tipo de procesos, no únicamente se utiliza fibra o mat, sino que se pueden mezclar varios materiales en distintas maneras para tener pues, resistencias de distintos tipos o características de distintos tipos. Y bueno, justamente la parte del preconformado debe generar no demasiada tensión porque puede terminar quebrando el material o quitándole propiedades que a lo mejor estamos buscando, pero sí debe ser lo suficientemente ajustado como para poder tener un adecuado retiro de resina, porque de tener demasiada resina podemos terminar teniendo fuerzas hidrostáticas a la hora de estar en la reacción de polimerización. Y bueno, justamente estas guías o estas placas que retiran el material, pues suelen estar hechos de teflón, de acero cromado, de polietileno. Y, bueno,
Igual hay algunos sistemas de impregnación que no se hacen como en estos casos, sino que ya cuando el material va entrando justo al molde, hasta entonces se empieza como a inyectar la resina. Por ahí hay un video, está es bastante explícito, donde justo se ve como, no se alcanza a ver precisamente cómo se inyecta la resina, porque pues ya está dentro del molde. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos los sistemas de anclaje y el calentamiento del molde. Um, el, el molde va a tener algunas funciones. La primera es que tiene que alinear el material de forma adecuada, lo tiene que comprimir de forma adecuada, y además la reacción se debe hacer de forma relativamente rápida, pero sin que llegue a dañar el material. Y bueno, pueden ver las imágenes, estos moldes pueden tener muchísimas formas. Ahí tenemos, por ejemplo, parecido a una viga en forma de H o de I. Tenemos incluso un perfil alar, también parece. O, vaya, hay muchas formas que se pueden generar. El anclaje, lo único que se hace, bueno, estos moldes se acoplan a una base metálica por medio de bridas, porque, como ya mencionábamos, este sistema, la pultrusción funciona justamente jalando el material. Entonces los moldes podrían llegar a desplazarse y eso obviamente va a generar daños en el material, la pieza no va a salir de la forma que queremos y no es lo que estamos buscando. Entonces utilizan bridas justamente para evitar que se esté desplazando. Para calentar los moldes se utilizan placas que pueden bueno, pueden contener aceite caliente o pueden tener resistencias eléctricas. Las temperaturas que van a estar proporcionando hacia al molde, por lo general están controladas por termopares. Por lo que estuve viendo, hay máquinas o hay instalaciones industriales donde podemos tener un solo molde o podemos tener varios. En el caso de que tengamos varios, a lo mejor el sistema de calentamiento es el mismo y utilizamos placas con aceite o con resistencias para todos, pero cada uno de estos moldes van a necesitar tener termopares independientes para poder controlar en cada uno pues sí, el calentamiento que se va teniendo. También hay algunos dispositivos de enfriamiento previo al molde. ¿Por qué? Porque al tener material entrando que ya está sumergido, ya está bañado, ya está conformado con la resina, si se calienta antes de entrar al molde, puede empezar la reacción de polimerización antes y entonces ya no se va a hacer de la forma adecuada y puede perder propiedades. Para evitar esto, se pueden hacer dos cosas. La primera es que se tenga un dispositivo de enfriamiento previo a la entrada, que puede ser igual con aire, con agua, creo que no, porque quitaría la parte de la resina, puede ser con agua, o de plano para evitar un gasto mayor justo en implementar uno de estos sistemas, lo que se puede hacer es simplemente que cerca a esa entrada del molde no calentar, o que el calentamiento sea únicamente por conducción. Bueno, también ya teníamos, ya mencioné previamente que las temperaturas dentro del molde pues van de entre 100 a 150 grados Celsius. Y algo que sí es importante mencionar es que algunas veces el material que está entrando al molde, antes de ser bañado en la resina claramente, puede llegar a tener choques térmicos por la diferencia de temperaturas y bueno, esto puede dañar el material. Entonces, para estos casos sí existe un precalentamiento del refuerzo. La siguiente, por favor. Ahora, hay métodos de enganche y tracción del producto. Como mencionaba, después de salir del molde, tiene que haber una distancia mínima, según Mirabete, de 3 metros para que el enfriamiento sea el adecuado. Y hay algunos métodos justo para jalar. Aquí están las máquinas justo que jalan el material. El primero se llama, o el primer método es la tracción intermitente, que pues está complementado con un enganche alternante. Nosotros tenemos en la parte de abajo, la imagen de la izquierda, esa es una guía y tenemos dos carros, es parecido como a un torno. En el primer caso, que es atracción intermitente, únicamente tenemos un carro.
Entonces lo que va a hacer este carro es ir en dirección opuesta a la salida o la dirección en que se está moviendo el material. Tiene una mordaza con almohadillas para no dañarlo, lo va a tomar y lo va a ir jalando. Bueno, ya mencionó mi compañero, no, las velocidades no son elevadas en estos procesos. Lo va a ir jalando. Una vez que ya recorrió una cierta distancia, lo suelta, el material se queda estático momentáneamente, el carro regresa a la posición inicial, vuelve a tomar el material y vuelve a jalar. Y eso se repite constantemente. Esto, ese sistema se utiliza, o bueno, está en uso todavía, pero ya en instalaciones industriales ya antiguas, porque justamente esto de que el material se quede estático, así sea durante un momento, durante algunos segundos, pues vaya, son pérdidas de producción, incluso puede generar algunos fallos en el material, no es conveniente. Para ello lo que se hace es entonces una tracción continua. En este caso se utilizan dos carros que están sincronizados y ahora sí tenemos en la imagen de abajo de la izquierda, se pueden ver dos carros, el otro está más al fondo. En este caso, hacen exactamente lo mismo. Mientras un carro está jalando el material, el otro está avanzando su posición inicial. Una vez que el primer carro terminó de llegar a la posición, bueno, llegó a su posición final después de haber jalado el material, el segundo carro toma el material y comienza a jalarlo mientras el otro regresa a su posición inicial. El tercer, eh, el tercer ejemplo, que es la tracción continua mediante correa, les soy honesto, profe, estuve buscando información y no encontré mucho. Encontré que sí se utilizaba en justamente el método de extrusión, pero no encontré muchos ejemplos y la verdad no sabría yo explicarlo. Sí, normalmente se utiliza, es como el que tú tienes, mira, ahí al lado derecho. Ujú, Ahí son las orugas. ujú. Son unas orugas como las que tienen las máquinas de construcción o los tanques, ¿no? Con esas almohadillas. Entonces, ahí tienes dos orugas. Esa es continua y la otra de abajo. Entonces, en medio de ellas pasa justamente ya el material polimerizado, ¿no? Y lo va jalando de manera continua. O sea, entre estas dos, obviamente se puede ajustar la distancia que hay entre estas dos orugas y también la carga, de tal manera que pues se ajusta la carga al tipo de producto que se está fabricando y con eso se puede hacer el movimiento que es completamente continuo. Ah, ok. Ya entendí. Gracias. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, como ya mencionábamos previamente, disculpen ustedes la imagen tan burda, encontré varios ejemplos de varias instalaciones industriales donde efectivamente se hace el corte al final, pero en las sierras que vi colocan una como manta, como lona alrededor. Yo quiero suponer que es para evitar vaya, que si salen excedentes de material, pues puedan ensuciar el sitio o dañar a los trabajadores. Pasa que como esto es material compuesto, entonces una sierra pues, normalmente va a producir mucho polvo que pues no es bueno que se respire y pues es mucho. Entonces, sea que tienen algunas aspiradoras o alguna cubierta, ¿no? Para que no salga por todos lados. Ok. Entonces es como, o sea, es principalmente para cuidar la seguridad de los trabajadores. Pues, sí, también, porque de todas maneras, pues se va a caer en el piso, pues Igual no, ensucia. sí, también tendrían que barrer. Entonces, sí, no es bueno hacer polvito, ¿no? Ah, bueno, pues complementando con el profesor, pues justamente para esta parte del sistema de corte, que ya es al final justo para hacer que el material sea más maniobrable, existen las sierras manuales o montadas. Estas por lo general no son tan comunes a lo que estuve leyendo. También existen las sierras con discos de carburo de silicio o canto diamantado que son más apropiadas, por ejemplo, para materiales como fibra de vidrio. O incluso también existen algunos sistemas de chorro de agua, como para la fibra de aramida, que a lo mejor las propiedades no son tan, o más bien es más frágil. Este,
Muchas de estas sierras pues ya están automatizadas o son neumáticas, entonces no necesitan la operación del trabajador. Y la siguiente, por favor. Ok, bueno, yo les voy a explicar los utillajes para el proceso de pultrusión, Los los cuales, utillajes, claro, los españoles dicen utillajes, en el español de México es el herramental, ¿no? ok, Herramental para el proceso de... sí, busqué la definición y sí es como el conjunto de herramientas que se necesitan para un proceso. Entonces, bueno, en este tipo de procesos se utiliza el molde y las instalaciones, las cuales ya explicamos previamente. Yo me voy a enfocar en el molde. La siguiente, por favor. Ok, el molde se construye usualmente con una multitud de piezas, o bueno, sí, multitud o un par de piezas que se unen mediante uniones atornilladas, generando una cavidad en el cual va a pasar el material para la pultrusión. Estos se fabrican de acero templado, revenido y preendurecido hasta una dureza superficial de 30 en escala de Rowell-C. Cada pieza del molde se desbasta hasta la forma final y esta vez que se alcanza la forma, se liberan tensiones típicas del proceso y se pule hasta la dimensión de grano de 0.5 o 0.65 milímetros. La siguiente, por favor. Después de esto, la cavidad inferior se pule nuevamente para obtener un grano de 0.25 milímetros. ¿O no serán micras? O sea, más bien estamos hablando de como 3 micras, ¿no? Ahí tal vez revísenlo, ¿no? Ah, ok. Sí, sí, sí. Sí. Ah, bueno. Entonces, continuamos. Entonces, una vez que se obtienen estas longitudes de gramos, es la parte inferior se mete en un baño de cromo, el cual aumenta su dureza hasta un 68 o 72 en escala de Rockwell-C. La longitud del molde varía entre 600 a 1500 milímetros, dependiendo esto del tamaño de la pieza y de la complejidad. La vida útil de estos moldes son de 15.000 a 30.000 metros del producto. Esto depende del tipo de mantenimiento que se le dé al molde, ya que puede duplicar o triplicar esta vida útil. La siguiente, por favor. Bueno, el diseño de... profesor, creo que ya se va a acabar el tiempo. ¿Podemos abrir otra sesión? Salimos y nos volvemos a meter. Sí. Órale, pues.
Bueno, ya estamos otra vez la mayoría. Sí, correcto. Adelante. Ok. El diseño de piezas fabricadas mediante pultrusión varía de tamaño en tamaño, dependiendo de la forma del perfil, pero las máquinas estándar tienen una anchura de 200 milímetros por 100 milímetros de altura. Llegan a tener hasta 760 milímetros de altura por 200 milímetros. Existen máquinas más grandes que producen perfiles más grandes, los cuales tienen 1500 milímetros de anchura por 600 de altura. Bueno, la capacidad de tracción es especialmente importante para el proceso, y ya que cuando la resina comienza a endurecer y se empieza a contraer en el material, lo cual es ¿cómo se puede decir? Es mejor tener mayor fuerza en la máquina, dependiendo del tipo de material que se utilice. Las máquinas estándar tienen entre 6 a 8 toneladas y las más grandes llegan a tener 20 toneladas. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos algunos criterios de diseño, los cuales pueden realizar o no, dependiendo del tipo de perfil que se desee. Algunas de estas es, por ejemplo, que no hay límites en el ángulo entre paredes. Puede ser demasiado ancho o demasiado estrecho, dependiendo del perfil. Otra puede ser que la sección puede tener secciones corrugadas, así como costillas, usando radios interiores para la concentración de tensiones en estos. Estos radios pueden ser de, creo, 1.6 milímetros cuando se utiliza MAT y 0.5, creo, cuando se utiliza Robin. Algunas otras consideraciones es que no se puede hacer agujeros o protuberancias, y se puede incluir como algún tipo de inserto longitudinal, como puede ser algún cable o algo así. Pero pues debido a la máquina, pues se puede tener gran mayor de esfuerzo a la hora de jalar ese cable o algo así. Y como ya lo habíamos dicho, se desea mantener el espesor uniforme en la pieza a lo largo pues, del perfil. Sí se puede hacer como variar el espesor, pero esto pues es más trabajo y pues más, sí, más trabajo para la máquina. La siguiente, por favor. Las propiedades mecánicas, estas dependen del tipo de refuerzos que se apliquen en el material compuesto, contenidos de volumen de la fibra o la disposición de refuerzos. Por ejemplo, un producto con esfuerzos longitudinales presenta unas propiedades mecánicas en dirección axial que son pues mayores como 10 veces mayores a las direcciones transversales. Debido a la naturaleza de este proceso, se requieren altos contenidos altos contenidos volumétricos de fibra, O sea, así como altas presiones. esa es la fracción volumétrica, ¿no?
Así. Así como altas presiones en el molde para llenar completamente el molde y que no se generen porosidades. Bueno, al finalizar todo el proceso, debido a este tipo de como presión en el molde, las capas exteriores se quedan sin mucha resina, lo cual al final se tiene que hacer un proceso de como poner una capa extra de las fibras con resina para poder tener un buen acabado en la capa exterior del material. Y al igual que esto, al final se debe tener un baño de resina en la parte exterior donde se hizo el corte, ya que aquí pueden quedar algunas fibras sí, algunas fibras, lo cual pues se deben proteger sobre agentes químicos o algún otro tipo de agente. Y eso sería todo por nuestra parte. Bien, entonces, ¿se entendió? ¿Preguntas? Sí, una pregunta. Mostraron una imagen de los moldes donde la cavidad se veía hueca. Mi pregunta es cómo Claro, meten el material por esa cavidad. pues justamente porque todo se tira. Entonces, pasa el baño, hay un preconformado, y después todas las fibras se guían hacia el dado. En realidad el molde es un dado, ¿sí? Y normalmente la sección, pues hay una parte que es convergente, puesto que este proceso, que además está adaptado para matrices termofijas, acuérdense que una de las cosas importantes es que al fabricar un material compuesto tenemos que hacer una compactación. Entonces, este es un proceso continuo. ¿Cómo se hace la compactación? Pues la sección transversal dentro del dado hay una parte en la que es convergente, es decir, hay una mayor sección a la entrada y una menor sección posteriormente. Eso hace que se lleve a cabo una compactación, es decir, que se elimine el exceso de resina, de tal manera que después hay una parte ya prácticamente constante, que es donde se lleva a cabo la reacción de polimerización, y ya sale terminado, pero sí, al inicio pues tienes que meter las fibras y a través del dado hasta el sistema de tracción y vas a tener un desperdicio, claro, al principio, hasta que empiecen a fluir la parte que ya está impregnada de resina. Pero sí, en parte inicial del proceso, pues vas a tener un pedazo en donde no vas a tener resina, nada más estás jalando las puras fibras. Entonces ahí es donde tú metes las fibras en esa sección del dado, que justamente para eso es este proceso, para formar secciones continuas. ¿Sí? Sí, gracias. A ver, bueno, a ver, sí, porque aquí hay algo importante. Voy a compartir ahorita una pantalla. Bien, entonces, a ver, ¿cómo está? Sí. Ok, entonces, este proceso, pues normalmente es para hacer perfiles, pero las características del proceso hacen que pues alcancen fracciones volumétricas importantes de refuerzo. Por lo tanto, la función de estos perfiles, pues sí es estructural.
Es decir, que se pueden hacer elementos que funcionen como elementos sometidos a carga axial, es decir, que forman parte de estructuras reticulares como armaduras, aunque también se pueden utilizar como elementos que están funcionando como viga. Ustedes saben que si están funcionando estos elementos como viga, pues va a haber los momentos flectores, van a producir cargas axiales, pero como el momento está asociado con un cortante, entonces hay momento, si hay cortante hay momento, si hay momento hay cortante, entonces también va a estar sometido no solamente a esas cargas axiales en la sección transversal, lo que producen son esfuerzos normales, y las cargas cortantes en la sección transversal lo que producen son esfuerzos cortantes en el material. Entonces, por eso, normalmente se utilizan los Robin, que sus compañeros hablaron, ¿sí? Esos se alinean y van en dirección axial del producto, de la generatriz, ¿no? Están alineados, están, digamos, una orientación 0 grados. Y esos contribuyen principalmente a soportar los esfuerzos normales, porque obviamente esa direccionalidad de las fibras le confiere la mayor rigidez y resistencia en dirección axial al producto. Sin embargo, también hay cortante. Lo ideal para absorber esas cargas cortantes sería que las fibras fueran a más menos 45 grados. Sin embargo, como esto tienen que poner un rollo, podrían poner tela 0,90, pero más menos 45 está un poco más complicado. Entonces, para solventar ese problema, entonces se utilizan los colchonetas, la colchoneta, que normalmente son fibras omnidireccionales. Entonces, si bien no son todas las fibras a más menos 45, todas aquellas fibras que tengan un ángulo diferente de 0 o en 90 grados van a proporcionar algún tipo o van a contribuir en alguna medida a soportar las cargas cortantes. Entonces, por eso se emplea justamente también la colchoneta. Entonces, se envuelven justamente las capas de Robin con estas capas de colchoneta. Entonces, son estas capas las que resisten las cargas cortantes, ¿no? ¿Sí? ¿Más o menos se entiende? Entonces, sí son para aplicación estructural, ¿no? De hecho, por ejemplo, las escaleras que tiene por ahí la gente que da mantenimiento o instala las líneas, por ejemplo, de la televisión por cable o del teléfono o de otros, tienen escaleras cuyos las columnas laterales están prácticamente todas esas hechas por este proceso, ¿sí? Además de otras aplicaciones, ¿no? Pero bueno, esa es la parte importante que quería mencionar. ¿Dudas del proceso? Yo tengo una duda respecto a Sí, la figura que presentó, profesor, donde yo. aparece la viga amarilla, Sí, la sí, viga sí. en C. Ujú. Había mencionado que pues tiene varias capas para soportar las cargas cortantes. Estas capas ya quedan al final con la pieza Sí, 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 o se o sea, retiran. el espesor de la pieza está conformado por varias capas. Capas que están hechas de puro Robin, pero también Ajá, capas que están hechas de colchoneta. claro. Ok, Sí. Ujú. ok. Sí, ¿dudas? Entonces, obviamente, pues el dado tiene sus resistencias calefactoras y obviamente hay un avance del proceso, hay una velocidad de avance del proceso. Por lo tanto, entonces, dependiendo del tipo de resina, la longitud del dado es tal que relacionada con la velocidad de avance del proceso, hace que ustedes deben especificar una longitud tal que para esa velocidad de avance, la permanencia de la pieza dentro del dado, en ese tiempo se lleve a cabo el ciclo de polimerización, ¿no? Entonces, la longitud no es cualquiera, eso va a depender de la velocidad del proceso. ¿Sí? Una velocidad grande, pues implica que el dado es muy grande. ¿Para qué? Para que en ese tiempo que esté
adentro la pieza, pues se puede llevar a cabo el ciclo de polimerización. Si la velocidad es pequeña, pues entonces la longitud del dado puede ser más pequeña, de tal manera que se complete la reacción de polimerización. ¿Sí se entiende? ¿Dudas? Sí, al final, ya cuando se corta la pieza, ¿ya está completamente curada o igual hay que No, esperar a ya que... está completamente curado. Ah, ok, ok, Sí. perfecto. Entonces aquí se podrían fabricar perfiles de kilómetros, pero Ajá. obviamente eso no es manejable. Justamente por eso los compañeros dicen que se corta a un tamaño que pueda ser transportable. Normalmente pues son longitudes que van del orden de los 6 metros, ¿no? Ya pueden transportar en el camión. ¿Sí? ¿Dudas? Bien, entonces, ya que son las 10 de la noche, si quieren, le seguimos o nos tenemos clase mañana. Mañana dijimos a las 8. Sí, a las 8 dijimos, Sí, pero por mí está bien ahorita si pasa otro equipo. ¿Sí? Pues por mí no hay problema, ¿eh? Está bien. Yo dependo de ustedes. Si quieren, pasa de una vez otro equipo. Sí, profe, está bien. Adelante. Deje nada más. Sí, creo que tienen permisos todavía. Sí, no ha cambiado. Sí, adelante. Entonces, ya pueden compartir la presentación. Sí, profesor, un momento, es que Ah, estoy aquí organizándome, sí, pero ya la estoy compartiendo. sí. Entonces, nada más lo pongan en modo de presentación para que lo veamos en grande. Pero ya se está visualizando. Sí, sí se está viendo, ya se ve todo tu pantalla. Sí, ándale. Ahí. Ah, duplica. Arriba dice configuración de visualización. Y ahí le pones duplicar pantalla. Arriba, 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 aquí. Ándale. Sí, creo que. Ándale. Ahora sí. Ok, bueno, vamos a comenzar. ¿Sí pueden escucharme bien? Sí, ¿verdad? Sí, Muy bien. Nosotros vamos a exponer el tema 8, que es rating, conformado por mi compañero Jiménez Basurto, Juana Aristedi y yo, Díaz Hernández Eduardo. Ok, vamos a iniciar con la definición de qué es braiding. La siguiente, por favor, compañero. Ok, el braiding consiste en un proceso de trenzado de múltiples hebras procedentes de bobinas con desplazamiento controlado numéricamente y mecánicamente. Las hebras se entrelazan formando ángulos que varían entre los 10 y 80 grados, pudiéndose también incluir hebras a 0 grados. Un mandril sale del centro de la máquina, como lo podemos visualizar en la imagen de la derecha, que al fondo el mandril sale del centro de la máquina a una velocidad constante, mientras diferentes carriles móviles se entrecruzan para formar un trenzado que envuelve al mandril, como lo podemos visualizar. Esto lo vamos a explicar un poquito más adelante con su proceso. El principio de fabricación del braiding es textil y abarca desde lo más básico, como crear una trenza de cuerda, de hilo o de cordón, como las que conocemos comúnmente como pulseritas o collares, etcétera. Y aunque en un principio el uso convencional de estructuras trenzadas se limitó a solamente estos artículos, el desarrollo de equipo de braiding industrial ha expandido su uso para fabricar trenzas para aplicaciones técnicas como cuerdas, cables, tubos trenzados, tejidos médicos
y de lo que vamos a estar hablando, que son materiales compuestos. La que sigue, por favor. Claro, como lo mencionó el compañero, ya para complementar, es un proceso textil. Esta tecnología textil se implementó en la industria de los materiales compuestos para crear básicamente la preforma y así mandarse a la producción para una pieza final por el medio que más se utiliza, que es el RTM. Siguiente. Bueno, RTM o también pultrusión. Ah, sí, bueno, también lo leí, nada más que ahorita checando o viendo la presentación de los compañeros, como estaba, se había mencionado para piezas largas, pues por eso lo quité, pero también en la bibliografía menciona pultrusión. Sí, adelante. Creo que mi compañera está teniendo problemas técnicos. Me acaba de avisar que se le fue el internet. Este, ok, si nos permiten unos momentitos en los que vuelva el internet a mi compañero y pueda seguir presentando las diapositivas. Si no, tú tienes la presentación. Si quieres, compártenla y tú sigues la explicación.
Bueno, sí. ¿Qué pasó con sus compañeros? Bueno, dice que Profe, podría dice, pasar el otro equipo. Ajá. ¿Qué pasó? es que dice nuestro compañero que al que se le fue el internet es el que tiene la presentación y que si era posible que pasara el siguiente equipo en lo que Pues se le por restaba. mí no hay problema, ¿eh? Más bien ustedes, díganme si ya Pues está sí, no hay listo. problema. Ok, El pues otro entonces pasamos, creo que es inyección. Sí, correcto. Voy a compartir la pantalla entonces. Bien. Adelante. Ahí nada más ponlo en modo de presentación. Sí, sí, un segundo. Ok. Ah, Listo. sí, solo que se están viendo las referencias, ¿no? Ahí está. Sí, bueno, nada más ponlo. Ok, sí. Ándale. Sí, Bueno, voy a adelante. presentar, sí, voy a presentar el moldeo por inyección y el formado por estampado. Primero el formado por estampado. Pues bien, las características de este proceso es que es un proceso que es adaptado principalmente para matrices termoplásticas, ya que se aprovecha su punto de fusión. Es un proceso de molde cerrado, ya que tiene una cavidad rígida y además que es limitada. Y esto le hereda a la pieza que se va a producir unas buenas tolerancias geométricas, dimensionales y superficiales. Las fracciones volumétricas para este proceso van a rondar entre el punto 2 y punto 4 para las fracciones volumétricas del refuerzo, siendo que no va a ser posible utilizar este método para componentes estructurales de alta resistencia. Sin embargo, se pueden producir piezas complejas con espesores que pueden ser variables, que van desde los 2 hasta los 30 milímetros de espesor. Para este proceso es necesario un insumo que es una placa de termoplástico reforzado, el cual puede ser utilizado el cual puede ser generado por dos tipos de sistemas. Uno es el sistema de coextrusión y el otro es el sistema de vía papelera. El sistema de coextrusión, el primer paso es extruir dos placas de termoplástico que van a impregnarse al refuerzo. En este caso va a estar en forma de mat, para posteriormente, una vez que se hayan impregnado, va a pasar por un proceso de calandrado, el cual es un proceso donde se compacta el material por medio de rodillos. En este paso se van a tener algunas variables importantes, como es la temperatura, la presión y el tiempo. Durante el proceso de calandrado se va a enfriar el material y posteriormente se va a tener un proceso de corte, ya, ya formando las placas, como se puede ver aquí en la figura, su acabado superficial. Para el método de vía papelera, primero se realiza una mezcla del refuerzo. En este caso se utilizan en forma de fibras cortas con el termoplástico en forma de polvo. Se mezclan estos dos constituyentes con agua dentro de un tanque. Posteriormente, esta mezcla es bombeada y pasa por diversos filtros para quitar el líquido excedente.
Una vez quitado el líquido, se forma una tipo pasta que aún contiene humedad y por ello se le adiciona calor para eliminar el resto de la humedad y pasa por un proceso similar al calandrado para definir el espesor necesario. Termina por el corte de la placa y como se muestra aquí en la figura, su acabado superficial es diferente al proceso de coextrusión. La ventaja que tiene el sistema de vía papelera es que la impregnación del refuerzo con el termoplástico va a ser mejor que el proceso de coextrusión. Ahora, la descripción del proceso de formado por estampado es la siguiente. Una vez que nosotros ya hayamos fabricado nuestro insumo, ya sea por el método de coextrusión o por el método de vía papelera, con la definición de las dimensiones de la placa que vamos a estampar, se procede a un calentamiento de la lámina, donde el parámetro principal va a ser la temperatura del proceso. Este calentamiento se va a hacer en un horno por medio de paneles de infrarrojo que permiten una temperatura homogénea en toda la placa. Esta temperatura va a ir en función de la matriz utilizada. Por ejemplo, para el caso de para el propileno se utilizan 200 grados centígrados, mientras que para la poliamida son 300 grados centígrados. Una vez calentada la placa, se transfiere a una prensa hidráulica que contiene los moldes, en donde se cuentan parámetros como la velocidad en la que se transfiere y la velocidad de cierre de los moldes, que va en milímetros por minuto. Terminada la etapa de transferencia, continúa la etapa del estampado, donde se compacta la lámina, otorgándole la forma de los moldes, y se tienen variables como la presión del estampado, que va de entre 10 y 41 megapascales. También los moldes son calentados para asegurar la deformación de la lámina, que igualmente va en función de la matriz que se utiliza. Para la poliamida va de entre 100 a 120 grados centígrados, y también se requiere el parámetro del qué tanto tiempo va a durar el estampado de la lámina. Terminado la etapa del estampado, sigue el enfriado y el desmolde, donde se necesita alcanzar primero una temperatura de desmolde para posteriormente retirar la pieza y dejarla enfriar regularmente a temperatura ambiente, teniendo un cierto ritmo de enfriamiento. Ahí termina el proceso de formado por estampado. Aquí se ve la línea de producción que se tiene, donde el insumo pasa por una adición de calor, después se transfiere a la prensa hidráulica, se realiza la compactación de la lámina y le otorga la geometría del molde. En la figura de la derecha se puede apreciar la misma línea de producción, donde en la parte trasera de la imagen se puede ver el horno que se utiliza y también se pueden ver unos rieles laterales con los cuales se puede realizar la etapa de transferencia de manera automática. Regularmente se utiliza una pareja de moldes, pueden ser ambos metálicos o puede ser uno metálico y con un bloque de goma. La diferencia que tiene es que cuando se utilizan dos moldes metálicos, resulta una variación en la presión aplicada en las zonas de la lámina, y con ello proporciona una diferencia en las fracciones volumétricas del material compuesto a lo largo de la lámina. Sin embargo, cuando se utiliza un bloque de goma, la presión aplicada en la lámina es más uniforme y no tiene variaciones en las fracciones volumétricas del material compuesto. Aquí se puede ver también un proceso que se realizó para determinar un estudio de las deformaciones con este tipo de proceso, donde se ve el molde y un domo que fue estudiado. Dentro de las aplicaciones que se utilizan son varias.
para la industria automotriz es principalmente para parachoques, para los asientos, para la parte de la industria se ocupa para algunas carcasas de bombas, para la industria, para la parte aeronáutica se utilizan para estructuras secundarias y también para la formación de asientos, como se ve en esta imagen. Este es de una patente donde utilizan una resina de polietercetano-cetano con fibra de carbono, por ejemplo, para las vigas 216 y 202. Okay. Eso fue todo del formado por estampado y ahora pasa al moldeo por inyección. Pues bien, para el moldeo por inyección se tienen estas características. Igualmente es un proceso de molde cerrado y este es aplicado para tanto matrices termoplásticas como para matrices termofijas. Tiene la característica de que puede proporcionar geometrías complejas, sin embargo la orientación y la longitud de fibras van a ser difícil de controlarlas, teniendo longitudes de fibra de entre 0.3 y 2.5 centímetros. Aquí se tiene una limitante que la adición de más cantidad de fibras de refuerzo va a aumentar la viscosidad de la resina o de la mezcla, por lo cual no va a ser aplicable para componentes estructurales de alta resistencia. Al igual que el pasado, para matrices termoplásticas se utiliza un insumo que son pellets de material termoplástico reforzados, con el cual se pueden realizar diferentes procesos, ya sea el moldeo por inyección, la extrusión de perfiles o incluso la extrusión de láminas como para un proceso de moldeo por presión. Queda un minuto, no sé si nos salimos y Sí, si nos quieren, abrimos. nos salimos y nos volvemos a meter, por favor. Bueno, voy a continuar con la Sí, exposición. adelante. Bueno, para las matrices termoplásticas se utilizan tres métodos o tres sistemas de fabricación del insumo, aprovechando justamente su punto de fusión. El primer método es el de premezclado, donde primero se realiza una mezcla homogénea entre la fibra y el plástico que se va a utilizar. Posteriormente se agrega a una máquina de extrusión, como la siguiente, que también se utiliza para el proceso de inyección. Esta mezcla se agrega a una tolva de alimentación que va a ser bombeada por una bomba de husillo, dentro de la cual le va a proporcionar calor a la mezcla y va a fundir la resina para posteriormente ser extruida Inyectada. inyectada en una hilera de hilos,
en una hilera de agujeros, perdón, produciendo pellets, como los que se muestran aquí. Bueno, ok, sí, tienes razón. Es extruida, ahí en ese caso es extruida, perdón. Sí. El método de la aportación de la fibra de Robin es similar. En este caso se agrega primero, se tienen dos tolvas de alimentación, una primaria y una secundaria. En la primaria se agrega la matriz termoplástica, donde igualmente pasa por el barril, se funde, y en la segunda tolva de alimentación se agrega el refuerzo en forma de hilos, y estos hilos se van cortando con el tornillo, teniendo longitudes de fibra cortas. Esta mezcla de resina con los hilos se va mezclando y se extruye para formar los pellets. Finalmente, el método de aportación de hilos cortados al plástico fundido es similar a la aportación de la fibra en Robin, solo que se agregan los hilos cortados en lugar de ir agregando los hilos completos. Cada proceso se distingue por la cantidad de material que pueden generar por tiempo. Para el proceso ya de moldeo por inyección se utiliza una máquina de moldeo por inyección, la cual consiste en una tolva de alimentación, en un barril que contiene una bomba de husillo, consiste en una boquilla, en el molde, que tiene una placa estacionaria y una placa móvil, y se tiene dividida en una unidad de inyección y en una unidad de abrazaderas. El proceso de moldeo por inyección, pues primero consiste en la generación de los insumos, que son los pellets de polímero con refuerzo, los cuales son el material que entra a la tolva de alimentación. Posteriormente, este material es bombeado hasta la boquilla, pero se tiene un sistema de calefacción de resistencias eléctricas que añaden calor al material, y también el mismo movimiento de la bomba va a adicionarle calor al material. Una vez que ya tenemos el material fundido, aquí ya se va a inyectar el material en la cavidad del molde con cierta presión, hasta que se llene por completo. Una vez que se llene, se va a esperar a que se enfríe la pieza y se va a extraer la pieza. Aquí se ve un poco del proceso de cómo es la parte de la inyección. Primero, la placa móvil se mueve hasta la placa fija, formando una cavidad. Posteriormente, la bomba de husillo aplica una fuerza y una velocidad para empezar a inyectar el material, y se cierra una válvula que no permite que el material se regrese al barril. Aquí en la placa fija va a ejercer una compactación en la cavidad del molde. Posteriormente se espera la solidificación de la pieza, mientras que la bomba se va desplazando, generando una cavidad aquí en el barril que permite el llenado de nuevo material. Una vez que la pieza se enfría, se puede extraer y ya se tiene preparada la siguiente cantidad de material para la siguiente pieza. Aquí los moldes se pueden hacer que tengan varias cavidades a la vez para que se puedan formar varias piezas al mismo tiempo. Este proceso nos permite amplias cadenas de producción. Y finalmente, dentro de las aplicaciones, pues como les dije, no tiene fracciones volumétricas de refuerzo altas, por lo tanto no va a ser aplicable para componentes estructurales de alta resistencia, sino más bien como para carcasa, para componentes eléctricos para la parte aeroespacial,
para la parte de la industria, pues puede ser utilizado para carcasas de bombas, algunas componentes de válvulas, y aquí hay algunos ejemplos de algunas carcasas que se utilizan para la parte aeroespacial, utilizando algunas resinas resistentes al fuego. También para la parte de los termofijos, el proceso de curado se realiza dentro del molde y se tiene una desgasificación de la resina antes de ser introducida a la máquina de inyección. Y estas son mis referencias. Entonces, preguntas a su compañero de ambos procesos, bueno, más bien primero de estampado. Dudas de proceso de estampado. Entonces, ¿sí quedó claro? Entonces, proceso de estampado se utiliza un insumo, ¿no?, que se fabrica previamente. Su compañero habló justamente de las maneras de fabricarlo. Entonces, aquí también puede ser una ventaja. Normalmente se usan colchoneta con refuerzo omnidireccional. Entonces, si se utiliza ese insumo, pues obviamente no son piezas de aplicación estructural. Pero justamente en el estampado termoplástico, si se utiliza el insumo con tela de refuerzo, que es posible, entonces sí se puede obtener piezas de aplicación estructural. Que de hecho su compañero ahí puso, ¿no?, el ejemplo de los elementos estructurales para los asientos, a los asientos de la aeronave. Eso es un elemento que va a tener un desempeño, tal vez no de la integridad del asiento, no depende de la integridad de la aeronave, pero esos elementos sí son de aplicación estructural, ¿no? Entonces, ahí esa es una aplicación. Ahora, por el lado de la inyección, ¿preguntas? ¿Preguntas? ¿Todo quedó claro? Sí, lo explicó bastante bien su compañero, el proceso. ¿Dudas del proceso de inyección o del proceso de estampado? Entonces, el proceso de inyección, pues básicamente está adaptado para... compañero, si puedes poner el esquema de la máquina. Sí, sí. Entonces, normalmente este proceso, como también lo dijo su compañero, está adaptado para cadencias de producción altas. Y además, la máquina, pues es una máquina muy cara. Si su compañero habló de las presiones, además es un proceso adaptado para matrices termoplásticas, aunque también se pueden inyectar matrices termofijas, pero la mayor parte en este proceso son matrices termoplásticas. Entonces, se funde y esta matriz termoplástica pues es muy viscosa. Por lo tanto, las presiones que se requieren para hacer que se llene el molde son altas. Pero además, si ustedes multiplican esa presión por la superficie proyectada del molde sobre la línea de partición, entonces el resultado son fuerzas muy grandes. Por eso se requiere normalmente son cilindros hidráulicos, sistema hidráulico, para cerrar el molde. Esto es lo que tienen aquí, ¿sí? Se requiere esa fuerza, que es muy grande, para cerrar el molde. Pero también, como hay un desplazamiento axial de esta bomba de husillo, entonces también, para poder moverla, se requiere justamente unas cargas muy altas. Entonces, esto hace que la maquinaria para este proceso es realmente costosa, es una inversión inicial muy fuerte, ¿sí?, que solo se justifica si ustedes van a producir una serie muy grande de piezas. Ahora, también todo este proceso que describió su compañero se realiza en segundos, todo el ciclo.
de recorrido del husillo, de que se llena la cavidad anterior a la boquilla, de que se hace la inyección, ahí literalmente es como la jeringa, se inyecta, por eso es el proceso, es la diferencia con transferencia de resina o con infusión de resina, que ahí no se inyecta el material, aquí sí. Entonces, se inyecta al molde, ¿no? Obviamente el molde pues debe tener la cavidad que va a ser la pieza, pero además también debe tener los venteos, es decir, originalmente en esa cavidad hay aire y el material fundido lo que está haciendo es ocupar el volumen que ocupaba el aire y por lo tanto hay que ver por dónde se evacúa el aire. Entonces los moldes tienen venteos justamente por donde sale el aire, eso es indispensable. Y bueno, todo el ciclo se hace en segundos, porque además, acuérdense de los diagramas tiempo, temperatura, transformación. Normalmente, si ustedes dejan, aunque sean polímero termoplástico, mucho tiempo a una temperatura como la temperatura de fusión, entonces lo que va a empezar a pasar es que se empieza a degradar el material. Y si se degrada el material, pues ya no van a obtener la pieza como ustedes la querían, o el material de la pieza ya no va a ser el que ustedes habían previsto. Entonces, por eso se tiene que llevar a cabo todo este proceso en un tiempo reducido. Pero eso significa que también la frecuencia es muy alta, es decir, las cadencias de producción son muy altas. Entonces, se pueden fabricar pues, un montón de piezas al día, ¿no? Está continuamente sacando las piezas. ¿Sí se entiende? ¿Dudas? Y sí, pues aquí no se pueden utilizar la direccionalidad de las fibras, ¿no? Si acaso son refuerzo en partículas o fibras cortas. Entonces, pues que además están muy influenciadas justamente por el flujo dentro de la cavidad del molde. Entonces, no pueden asegurar una direccionalidad específica de las propiedades y por lo tanto, pues no pueden aplicar este proceso para piezas de alto desempeño estructural. ¿Sí se entiende? ¿Dudas? Entonces, sí. El proceso es solamente para matrices termofijas, digo ¿las otras? Termoplásticas. Bueno, está adaptado para matrices termoplásticas, aunque también se puede inyectar matrices termofijas, se hace la mezcla igual. Pero básicamente se utiliza más bien para matrices termoplásticas. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Sí. ¿Dudas? Bueno, entonces si no hay dudas, les agradecemos a sus compañeros. Entonces, nos vemos mañana, dijimos a las 8, ¿verdad? 8 de la mañana. Sí, profesor. Entonces ya nada más nos faltan 2 temas. Bueno, a ver. Sí, 2 temas. El de que no terminaron de braiding y el uso de compounds. ¿Estamos en lo cierto? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces nos vemos mañana, por favor. Hasta luego, profesor. Buenas Sí, cuídense. Buenas noches.